Epílogos. 1. Epílogo general. Tras la victoria de nuestros amigos, el mundo comenzó también a sanar sus profundas heridas. En zonas yermas, donde no había más que polvo y arena, creció abundante vegetación, los ríos volvían a fluir por todo el mapa y las especies animales volvieron a tener aquí su hogar. Después de la caída de Oid, algunas de las criaturas que le servían, así como los Parsendis, quedaron descabezados, sin nadie que les organizase y que les liderara. De este modo, algunos monstruos fueron a esconderse a cuevas oscuras o bajo la tierra, aunque los Parsendis que se habían adueñado de Kholinar, la capital del reino, no estaban dispuestos a dejarla sin luchar. Dalinar lideró a un gran ejército para recuperar la capital. El rey estaba seguro de su victoria hasta tal punto, que ni siquiera quiso mezclar a nuestros protagonistas en la contienda. Las tropas aplastaron a los Parsendis, que nada pudieron hacer ante el poder militar y la estrategia de combate de Dalinar y su ejército. Tras esta última batalla, hubo en el mundo varios años de paz en los que nuestros amigos pudieron descansar y, al igual que el mundo, curar sus heridas. A continuación, veremos qué pasó con ellos tras su legendaria aventura. 2. Epílogo de Ecthelion. Unos meses después de lo narrado anteriormente, Ecthelion y Saiyan celebraron una gran boda a la que todos fueron invitados. La alegría rezumaba en el ambiente, algo que celebrar tras tantos momentos malos, tanta lucha, tanta muerte. Todos sus amigos estaban allí, Kaladin, Roka, Asna, Lift, Dalinar, etc. Los novios estaban muy felices, aunque a Ecthelion le invadía un sentimiento de tristeza, ya que a la boda solo asistió Siegfried de los amigos del grupo, ya que Jackal y Levi habían fallecido y nada se sabía de Elest tras los funerales de sus amigos. Saiyan y Ecthelion fueron consejeros de Elanar y muy queridos por las gentes del reino y tuvieron 2 hijos, 2 mellizos pelirrojos, un niño y una niña. El nombre del niño era Eladion y la niña se llamó Siana. Ambos se divertían mucho con su padre y también tenían grandes dotes para la magia. Eladion era más aplicado con los libros y dominaba la magia a través de ellos como hacía su madre. Era un tanto reservado y muy inteligente y, además, heredó el rasgo de sonrojarse fácilmente de Saiyan. Siana, por su parte, era mucho más parecida a Ecthelion. Risueña, bromista y una chica muy carismática, al igual que su padre, heredó la capacidad innata de hacer magia. Básicamente, Ecthelion y Saiyan tuvieron una familia muy feliz, algo que en sus corazones deseaban con fuerza, ya que ninguno de los dos había tenido en su infancia algo similar. Gracias a sus hijos y a Saiyan, el hechicero pudo cerrar sus heridas. Contaba sus andanzas con sus compañeros una y otra vez a sus hijos, que se las sabían de memoria. Es cierto que muchas veces se quedaba mirando absorto el dibujo de Saiyan que colgaba en la pared y se entristecía porque echaba de menos a sus queridos amigos, pero Saiyan enseguida estaba al quite para sacarle de ese estado. Ecthelion se consolaba pensando en que sus amigos y él habían pasado a la historia, y se alegraba mucho de haberlos conocido y haber compartido una parte tan importante de su vida con ellos. Además, hizo que el legado de sus compañeros siguiera vivo, pues la llama de la flecha de Levi ardería para siempre, y el del semiorco seguiría vivo en el segundo nombre de su hijo, Eladion J. Davar o lo que es lo mismo, Eladion Jackal Davar. Ecthelion y Saiyan envejecieron juntos y murieron tras una vida plena y feliz con sus seres queridos. 3. Epílogo de Elest. El gnomo se marchó tras los funerales de sus amigos. Era imposible expresar con palabras el dolor y la desesperación que le asolaban, así que compuso una canción con la que le era más fácil dar rienda suelta a sus sentimientos. El pequeño gnomo se dedicó entonces a vagar por el mundo, siempre disfrazado. No se dejaba ver nunca, hasta el punto de que asistió a la boda de Ecthelion y Saiyan transformado en otra persona y no quiso acercarse demasiado. A pesar de su profundo dolor, sintió dicha por su gran amigo, estaba convencido de que le iría bien, así que dejó el lugar laúd en mano. El gnomo siguió viajando por todo el mundo, de taberna en taberna, contando su historia y la de sus amigos de forma ajena, como si él no fuese Elest, uno de los protagonistas de la historia que estaba contando. Aunque el pequeño se alejó de todo el mundo, a veces no podía resistir la tentación y volvía para observar a lo lejos la mansión Davar. Viendo a Saiyan y Ecthelion desde la distancia y viendo cómo sus hijos crecían. A la muerte de Ecthelion y Saiyan, el gnomo asistió a su funeral y, en un momento dado, se acercó a Siana para darle el pésame.
La hija de Ecthelion miró el laúd y recordó enseguida el dibujo que colgaba en la habitación de sus padres, recordando el instrumento que Elest llevaba en el dibujo y dándose cuenta de que era ese mismo laúd. Cuando Siana le llamó por su nombre, ya era tarde, el gnomo se había perdido entre la gente y ella se quedó bajo la lluvia repitiéndose. Era Elest, el amigo de mi padre. Desde entonces, Elest siguió vagando por el mundo contando su historia y cuidando de los hijos de Ecthelion desde una cierta distancia, por si necesitaban ayuda. Así pasaron los años hasta que la vejez y la muerte alcanzaron al gnomo. Sin embargo, tras sentir el abrazo de ésta, volvió de nuevo en sí mientras se preguntaba, incrédulo, el por qué. De pronto, cayó en la cuenta de que aún tenía aquella bendición de honor del combate contra Oid, ya que él no la usó durante la lucha, y así volvió de nuevo a la vida, quizá con algún papel que jugar todavía. 4 Epílogo Siegfried. Siegfried, a lomos de un caballo blanco, pasó un tiempo buscándose a sí mismo y buscando respuestas. Anduvo un tiempo de aquí a allá, ayudando a los necesitados y a la gente con problemas. Asistió a la boda de Ecthelion y Sayan y se alegró de corazón por su amigo. Después de todo el día de fiesta, ambos se despidieron y Siegfried siguió su camino. Tras algunos años de estudio y de búsqueda de respuestas, el paladín descubrió un hecho sorprendente e inquietante a partes iguales, descubrió que los dioses actuales que regían este mundo y los otros existentes no eran los auténticos dioses, sino que habían usurpado su lugar, y los verdaderos estaban encerrados en una de las plantas inferiores de Oritilum. Cuando el paladín comprobó lo que los dioses falsos les habían hecho a los verdaderos, un sentimiento de rabia se apoderó de él, no era justo lo que habían hecho, y más a uno de ellos que era el dios del bien y la justicia, que había sido defenestrado de mala manera. Siegfried averiguó entonces cómo devolver a los verdaderos dioses a este mundo, ya que pensaba que los actuales se habían inmiscuido demasiado en el mundo por sus propios intereses. Como nada se sabía de Elest, el paladín pensó en Ecthelion para que le ayudase en esta misión, que podría reclamar sus vidas. Siegfried visitó la mansión Davar y cenó con su amigo, recordando los viejos tiempos mientras tomaban algunas cervezas. Justo cuando Siegfried se disponía a contarle a Ecthelion lo que iba a hacer, sus hijos entraron en el salón corriendo y abrazaron a su padre mientras reían. Entonces, Siegfried echó un vistazo a la casa y a la bella estampa familiar, pensando en la felicidad que allí reinaba. Era una familia feliz y entonces decidió no contarle nada a su amigo y llevar a cabo el trabajo solo, porque no podría perdonárselo si le pasaba algo a Ecthelion y destrozaba la felicidad de su familia. Así pues, Siegfried habló con Kaladin para que evacuara la ciudad a través de las puertas mágicas y se plantó en Oritilum. Al llegar a sus niveles inferiores, intentó liberar a los verdaderos dioses. Honor, con la forma de Adolin, no estaba dispuesto a permitírselo, pero tras una lucha feroz, y con la inestimable ayuda de su espada parlante, Siegfried salió victorioso. Adolin, viéndose derrotado, exclamó: «Basta. Si lo haces, todos moriremos». «No, todos no. Solo nosotros dos», contestó el paladín. Siegfried liberó a los verdaderos dioses y Oritilum cayó de los cielos, y desde entonces nada se supo del valiente Siegfried, que acabó dando su vida por aquello en lo que creía, aquello que era lo más justo.